Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 4 milímetros y medio y un algodón indicado para agujas de crochet de 3 a 4 milímetros. Bueno, monas, fijaos, lo primero que hago siempre es trabajar o bien el ovillo normal si estoy perezosa, pero si lo tenemos así, pues fijaos, en una cestita va a rodar genial y no se va a ir por ahí a coger pelusas y porquería. Bueno, monas, comenzaremos como siempre dejando un palmo, haciendo un nudo corredizo y vamos a trabajar para cualquiera de las partes. Haremos un número múltiplo de 3 más 2 cadenetas. En este caso, por ejemplo, no sé. Por ejemplo, aquí tengo 5 por 3, 15. ¿Veis? Múltiplo de 3 más 2 cadenetas, ¿vale? Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta cadeneta, ¿vale? Vamos a trabajar un punto alto, ¿veis? Yo me voy en este caso a la hebra trasera, ¿veis? Y trabajo ahí un punto alto, una cadeneta y otro punto alto, ¿vale? Este va a ser nuestro punto principal, los puntos en V. Me voy a saltar 1 y 2 cadenetas y en la tercera vuelvo a repetir otra V, que será un punto alto, una cadeneta y otro punto alto en el mismo punto. Y voy a continuar así durante toda mi cadeneta. Me vuelvo a saltar 1 y 2 cadenetas de base y en la tercera, ¿veis? En este caso yo quiero trabajar en la hebra trasera. Vuelvo a hacer una V, un punto alto, una cadeneta y un punto alto. Me vuelvo a saltar 2 y repito, y esta, como estoy haciendo una muestrecita, pues va a ser mi última V, ¿veis? Y ¿qué hago? Me quedan 2 cadenetas, me salto una y en la siguiente trabajo únicamente un punto alto, ¿vale? Y he terminado mi primera vuelta, ¿vale? Esta va a ser la estructura que utilizaremos sea cual sea el tamaño, únicamente cambiará que habrá más puntos V entre medias, ¿vale? Y siempre será múltiplo de 3 más 2, ¿vale? Entonces, comenzamos la siguiente vuelta, 1, 2 y 3 cadenetas de subida, giro. Y ahora ya no tengo que contar ni hacer nada. Vendré, veis, a la V de la vuelta anterior y entro aquí. ¿Veis? Trabajo otra V, punto alto, cadeneta, ¿veis? Y dentro de esa V, otra V. Cojo hebra y vengo. Igual, repito la siguiente V, otra V, punto alto, cadeneta y punto alto. Cojo hebra, vengo a la siguiente V, ¿vale? Y así con el número de V's que tuviéramos, da igual la medida, se va a trabajar igual. Me queda una V para terminar, ¿veis? Entrando dentro. Y cuando terminamos, de nuevo, ¿veis? Este es el punto alto, pues en la siguiente cadeneta entramos. A mí me gusta coger también la hebra trasera. Y entrando ahí hago un punto alto. Y de nuevo levanto 3 cadenetas y giro y repetiría así el número de vueltas que quisiéramos. ¿Veis? Yo he trabajado 44 vueltas, pues es seguir repitiendo esta fila 2 que hemos hecho
¿Veis? Seguir una V dentro de otra V. Y no tiene pérdida. Bueno, monas, aquí tenemos nuestra espalda que se teje súper rápido con este punto, ¿vale? No le tengáis ningún miedo. Y en este caso la he hecho un poco a ojo, o sea, cada una os pondré medidas, pero bueno, si queréis, esta mide 55 centímetros de ancho antes de bloquear, que no crecerá mucho, pero bueno, se quedará más suelto y más confortable. Y de alto, que he trabajado 44 vueltas, mide unos 60 centímetros. Bueno, monas, y fijaos para nuestros dos delanteros, ¿vale? Hemos trabajado el mismo número de vueltas que en la espalda, 44, miden lo mismo de alto y de ancho. En este caso yo he hecho que midan sobre 21 22, ¿veis? Y aquí me quedan unos 10 12, aunque ahora al bloquear esto abrirá un poquito más, ¿vale? Y ahora ya voy a pasar a bloquear mis piezas antes de continuar. Bueno, monas, fijaos, aquí tenemos ya nuestros delanteros y nuestra espalda bloqueados y he unido los hombros de una manera muy rápida, como os cuento siempre, con puntos bajos por el lado revés, y así me lo puedo probar rápidamente, hacer una primera prueba y ver si me gusta el ancho de todo, ¿vale? Antes de continuar. Y luego lo que hago para ver cómo me gusta la manga es, fijaos, vengo aquí y cojo el mismo número de puntos de un lado que de otro, ¿vale? Y coloco marcadores, ¿veis? Y creo una sisa provisional y así podéis medir un poco y os lo probáis, ¿vale? Y así veis cómo os gusta. Así que a continuación lo que voy a hacer es pasar a hacer las mangas, pero aquí directamente, ¿vale? Porque nos va a resultar más cómodo y nos vamos a evitar la unión. Bueno, monas, fijaos, vamos a comenzar con nuestras mangas. En mi caso está como a unos 24 o 25 centímetros desde mis hombros, ¿vale? Cada una la medida que quiera. Entonces veis que había creado esta sisa provisional uniendo aquí, pues lo que hago es dejar cada uno a un lado, ¿vale? En este caso, fijaos, yo que he contado, pues 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Vs, ¿vale? Ahí he colocado mi marcador, ¿vale? Entonces el sentido y al otro lado igual, por supuesto, ¿vale? Entonces ahí voy a meter mi aguja, cojo hilo nuevo, ¿de acuerdo? Dejamos el palmo como siempre y trabajo ahí la misma secuencia, 3 cadenetas en este hueco de mi primera V y en el hueco siguiente de la siguiente fila trabajo mi primera V. Y así de fácil vamos a ir trabajando una V en cada fila, en el hueco, ¿vale? ¿Veis? Una V. Fijaos, ya he trabajado toda mi primera vuelta, ¿vale? De marcador a marcador, ¿vale? Me quedo en la V anterior al último marcador de mi manga y cojo hebra y entro ahí. Y lo que voy a hacer es traer el marcador del otro lado y introduzco también ahí donde está el marcador mi aguja. Y voy a trabajar un punto alto. Uy, a ver si puedo, si no quitáis. ¿Veis? Introduzco ahí
mi aguja y en el otro hueco y trabajo un punto alto, una cadeneta y cierro con punto deslizado en la tercera cadeneta y así he creado una V. Vale, y además estoy uniendo y cerrando mi manga. ¿Qué voy a hacer? Voy a girar y así trabajo vueltas derecho revés como está el resto de mi prenda. Para ello lo que voy a hacer es con punto deslizado entro dentro de esta propia V y trabajo 4 cadenetas, 3, 4 y un punto alto, ¿vale? Y continúo trabajando una V dentro de otra V, ¿vale? Y siempre haré para terminar lo mismo. Bueno, y vamos a alternar así la vuelta derecho-revés toda nuestra manga, ¿vale? Cambiando siempre el sentido en cada vuelta aquí en esta V, que si os fijáis lo que hemos hecho es que quede justo en la sisa y además al deslizarnos siempre dentro de la misma V no se nos va a mover. Bueno, monas, he tejido 8 vueltas que me miden 12 centímetros y me llega justo como una manga corta por el codo más o menos, y por ahora yo lo voy a dejar ahí porque me gusta, ¿vale? Entonces antes de ver si quiero tejerla más larga, más corta, también voy a pasar primero a coser mis costados, ¿vale? Porque siempre me gusta ver el conjunto, voy avanzando todo y entonces voy tomando decisiones de si me gusta abrir, dejar hasta aquí abierto, si cierro todo, lo voy viendo con la manga, si la quiero más larga, si quiero hacer bordes, si me gusta así, ¿de acuerdo? Bueno, monas, fijaos, y aquí tenemos por fin nuestra chaqueta terminada. Al final le he dejado estas aberturas a los lados de unos 17 centímetros y he optado por no hacer el borde porque queda sencilla pero mona monísima. Ya veréis las fotos como queda simplemente con una camisetita de tirantes que todas tenemos en nuestro armario. Así que espero que os haya gustado, que la hagáis en todos los colores. Si no estáis suscritas, por favor suscribíos y dadle a like. Muchas gracias, monas.